Alfred López, buenas noches. Muy buenas noches, Isabel. ¿Tú eres más cigarra o más hormiga? Pues ahora soy más hormiga, pero durante gran parte de mi vida fui muy cigarra, mucho, hasta que me di cuenta que no iba bien encaminado y me volví en una hormiguita. Bueno, muy bien. Pues aquí estás, hoy en un horario distinto, te vamos Sí. y te agradezco que te adaptes a las necesidades de este tren. Vamos ubicando a los colaboradores y a los que vais pasando por aquí, pero bueno, tenemos muchas ganas de escucharte, porque hoy yo creo que les va a gustar mucho a nuestros oyentes. Eso espero. Coming from somewhere and I follow curious. My mama told me curiosity always gets the better of us. There's a whistling whoa and a humming. There's a stamping. Vamos con ello, Alfred. Pues hoy quiero hablaros de expresiones que nombran a algún personaje, pero algún personaje que ha existido de verdad. O sea, que ha existido y que ha vivido. Y vamos a empezar con Rita la Cantaora. Lo va a hacer Rita la Cantaora. Siempre se ha oído hablar de Rita y nadie la ha visto en la ciudad. Se está organizando una partida. Vengan conmigo todos los que sepan montar. Pues es que Rita la Cantaora, ¿cuántas veces hemos dicho eso lo va a hacer Rita la Cantaora cuando no queremos hacer algo? Cuando nos están diciendo que hagamos alguna cosa que no nos viene muy en gana. Pues existió Rita Jiménez García. Fue una cantaora, además, y bailaora de flamenco que nació en Jerez de la Frontera en 1859. Y es que fue muy popular a finales del siglo XIX y principios del XX en los cafés cantantes de toda España, y siempre estuvo dispuesta, era esa típica persona dispuesta a actuar incluso por poco dinero o sin importar la razón. Ella, si alguien decía, cantarme más canciones, los compañeros decían que no, que ya estaban cansados, que ya querían plegar, y decían, esto que te lo haga Rita la Cantaora. Y Rita continuaba y cantaba y lo hacía. Así que cuando eso se dice que lo haga Rita la Cantaora, viene de ahí, para sugerir que otros no quieren hacer y que lo hará ella. Pues ella ha sobrevivido a todos esos que le decían, canta tú, que nosotros ya estamos cansados. Ella ha sobrevivido en la historia. Sí, mira, sí, ya hace más de un siglo. Así que Rita la Cantaora. ¿Y quién no ha escuchado aquello de tienes más cuento que Calleja? Ay, sí, eso mucho. Ahora te cuento. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntanos, en esta ocasión hablamos de Saturnino Calleja, que vivió entre 1853 y 1915 y fue quien fundó la editorial Calleja. Había una editorial en Madrid que se llamaba Editorial Calleja, y a finales del siglo XIX fue cuando fundó esta editorial, y esta casa publicaba cientos de pequeños cuentos infantiles ilustrados y además muy baratos, al alcance de todos los bolsillos, de todos los lectores. Así que se calcula que publicó alrededor de 3.000 cuentos, o sea, 3.000 libros de cuentos de estos pequeñitos. Y claro, ¿quién iba a tener más cuento que él? Él tiene más cuento, el que tenía más cuentos. Así que cuando tenía esa enorme cantidad de títulos y la popularidad de su editorial, cuando se decía que alguien tenía mucho cuento, decía, tiene más cuentos que Calleja. Yo me acuerdo perfectamente de esos cuentos, porque en los años 60 y 70, cuando éramos algunos pequeños y algunas, pues había mucho de estos cuentos. Muchísimos, con aquellas ilustraciones tan características. Yo es que los estoy viendo. Por eso mismo, sí. Entonces, claro, las nuevas generaciones no conocen a Saturnino Calleja, y claro, utilizan esta expresión, ¿tienes más cuento que Calleja? Pues de ahí viene, de Saturnino Calleja, que publicó esos cuentos que eran una maravilla. Y también cuando... Nos vamos a tiempos de Mari Castaña. Sí, tiempos de Mari Castaña. Hoy yo no sabía que existía María Castaña. Sí. Vaya. Bien abrigado, llegaba al colegio. 1960, ya va haciendo tiempo. Pues
cuando queremos referirnos a algo muy lejano que ha pasado hace mucho tiempo, siempre decimos, uy, eso es de tiempos de Mari Castaña. Pues es que Mari Castaña o María Castaña existió y existió hace muchísimo tiempo, ¿eh? Era una mujer gallega del siglo XIV, mira si nos vamos atrás, que empezó además y encabezó a una protesta contra el abuso de unos tributos por parte del obispo de Lugo. Y se hizo tan famosa que ahí perduró en el tiempo. Y es que en junio de 1386, año 1386, fíjate si se va lejos y si es de tiempos lejanos Mari Castaña, pues eso, se rebeló junto a su familia contra los recaudadores y este episodio pues quedó en la memoria popular, que fue pasando boca a boca, boca a oreja y generación tras generación. Cuando hablaban de aquella hazaña que había hecho y que había pasado aquí en aquel sitio de Lugo, pues hablaban, sí, porque en tiempos de Mari Castaña pasó esto. Y de ahí queda esta expresión. ¿Qué te parece? Me encanta, que no sabía yo que María Castaña, Sí. había ¿Existió? existido. Sí, ya te digo. No, si al final todo tiene un porqué y un sentido. Todo tiene ¿eh? un porqué. Y Por sobre eso estoy todo los aquí. que, por eso no la tradición oral es tan importante y Sí. lo de los abuelos contando a los nietos, ¿verdad? A los hijos, Sí. a los nietos es tan importante. Sí, y eso es una de las cosas que a mí tanto me gusta, buscar las raíces, de dónde vienen todas estas expresiones que voy explicando cada semana. Y por ejemplo, claro, hablamos de personajes, pero ¿han existido o no han existido? Pues por ejemplo, el que también existió fue cuando se dice, aquí no ha venido ni el tato. Qué pena. Últimamente estoy haciendo música pa' cuatro. Nunca he sido mainstream, pero he salvado a unos cuantos. He visto a varios falsos llenar estadios, pero en el gremio no le respeta ni el tato. Me preguntan que si está todo bien cuando... Pues mira, puse cara la de- expresión se refiere originalmente a Antonio Sánchez, un torero que estaba apodado como Sí. el Tato, ¿eh? Fue un torero sevillano muy popular en la segunda mitad del siglo XIX. Si te das cuenta, de 4 expresiones que hemos hablado, 3 provienen de personajes del siglo XIX. Y es que en aquella época todo el mundo cogía esas muletillas para poderse referir y hacer esas expresiones. Pues bien, el Tato era tan conocido que además en el mundo del toreo también era muy conocido porque asistía a una enorme cantidad de eventos taurinos y sociales. Era cuando los toreros eran personajes que iban a todas las fiestas sociales y tal. Y claro, él no se perdía ni uno. Por eso, cuando en un acontecimiento no acudía ni tan siquiera a él, cosa rara, que no existiese, que iba a todas partes, se empezaba a decir, aquí no ha venido ni el Tato. O sea, que esto no debe valer la pena, esta fiesta, porque si no ha venido el Tato, es que no vale la pena. Y ahí es ese legado que nos dejó Antonio Sánchez, el Tato. ¿Qué te parece? Muy bien. No ha venido ni el tato. No ha venido ni el Tato. ¿Y la última? Pues se armó la Marimorena. Cuando todo está en silencio, donde yo no puedo estar, armo la marimorena casi sin pestañear. Pues esta expresión nació en Madrid, en el Madrid de los Austrias, en el siglo XVI, en una taberna que había en la Cava Baja, que estaba regentada por Alonso de Sayas y su esposa, que era María Morena. Y es que en 1579 se negaron a servir a unos soldados el mejor vino de la casa, que estos soldados querían el mejor vino de la casa y les sirvieron un vino de peor calidad, ya que el bueno estaba reservado para los funcionarios de la corte. Así que eso se provocó una trifulca y bueno, y se ve que María Morena era una mujer de armas tomar y se puso allí a repartir leñazos a esos soldados que querían el vino bueno. Y lo de armarse la Marimorena viene de ahí, de esa pelea, de esa bronca, de ese gran alboroto que se montó, que hubo hasta juicio y todo, ¿eh? Así que María Morena existió, y por eso que también hay que puntualizar que cuando se dice se armó la Marimorena no tiene nada que ver con la Marimorena del villancico. Ajá. Ya que la del villancico hace referencia a la María Morena, que es la Virgen María o la Muraneta en Cataluña, etcétera. Muy bien. Bueno, que ya he recibido tus libros, Alfred. Ah,
Los bueno, que ¿qué no te han tenía. parecido? 101 expresiones de toda la vida, ya está listo que todo lo sabe, de sexo, porque yo tenía Sí. el otro. Un día nos Sí. tienes que traer aquí todo lo del sexo, de dónde Sí, viene la un día palabra os explicaré ninfómana, curiosidades, sí, sí. bueno, de tantas curiosidades. Y tengo una por ahí que me había llegado por geniodigital@gmail.com, una pregunta para ti, que era de una Sí. mujer que su abuelo, su padre, pero ahora no la tengo, había sido Ajá. maestro de escuela. Sí. Y era pues un dicho relacionado con el maestro de escuela, con el hambre de los maestros de escuela. Bueno, que me lo cuentas, pues mira, que me lo cuentes el próximo día, que hoy no pues el tenemos. próximo día, porque además lo tengo y Y está así te explicado leo en el mi libro. correo de esta mujer. O sea que Sí, también te sí. pueden dejar preguntas, Vale. curiosidades, que quieran saber de dónde viene la expresión, que han oído al abuelo, a la tía, al hermano en el pueblo, en Sí. la zona rural o en el barrio. ¿Vale? ¿Te parece? Pues sí, pues bien, porque además en el libro, esto es curiosísimo, también hablo de esta expresión que me dices, bien. pasar más hambre que un maestro de Ah, escuela. mira, si es Está que ahí lo sabe publicada. todo, si es Así que- que te lo explicaré la semana que viene. La semana que viene. Adiós. Adiós, buenas noches.